Hola mis queridos, aquí estamos nuevamente. El día de hoy voy a hablar de no un pecado propiamente tal, pero sí ese sufrimiento que tiene el que está converso y que además comprende claramente porque se ha sometido a Dios a tal punto de lo que es correcto y lo que es bueno, y cómo el pecado de otros le promueve sufrimiento extremo. Tal vez ustedes nunca se han planteado esta situación, pero en la medida que Dios va transformando el corazón de este hombre corrupto a él, desconocedor por completo de quién es Dios y de la obra redentora de Cristo, que parte como un ser infante que no entiende nada, que no sabe nada y que solamente espera ser alimentado para posteriormente ir creciendo. Bueno, cuando ya se llega a una etapa donde ya pasamos la infancia y la adolescencia, incluso parte de la juventud, y ya estamos a la altura de la adultez, donde no es común que se practique el pecado, sino que muy por el contrario, es en momentos muy puntuales y cuando uno lo hace se siente tan indigno que lo único que le pide al Señor es perdón y que por favor a uno lo ayude a no volver a fallarle. Porque esa es la sensación, no querer fallarle a alguien que uno ama. A mí me toca mucho esta situación porque una de las grandes cosas que he hecho en mi vida, en especial, yo podría decir fácilmente los últimos 14, 13 años, ha sido justamente no querer fallar tanto a Dios como a quien amo. Pero lamentablemente, Dios comprende lo que yo vivo, comprende lo que es ser un cristiano adulto y es el único que comprende el verdadero sufrimiento que carga el cristiano cuando ve que el que está a su derredor simplemente o no es cristiano o está en una etapa en la cual se cree adulto pero sigue siendo un niño. Y eso genera mucho dolor y a veces uno incluso llega a sentirse sucio. Los que han tenido hijos o hermanos pequeñitos, en más de alguna oportunidad les tocó ver cómo los padres o uno mismo tuvo que cambiarle el pañal a un bebé. Y por un acto involuntario, un accidente o lo que sea, quien estaba cambiando ese bebé terminó completamente. Ustedes entenderán que lo que fue lo que pasó con lo que había expulsado ese bebé. Y uno, si bien puede amar mucho a ese bebé, también siente asco porque es algo natural, es algo que es involuntario. A nadie le gusta
estar bañado literalmente en excremento. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos no quieren entender que el proceso de su crecimiento, si no son diligentes y no son cuidadosos y no se someten realmente a la voluntad de Dios, aunque no la comprendan, porque tengan por seguro que no la van a comprender inicialmente, pero por fe uno se somete a la voluntad de Dios, nunca van a lograr entender cuánto excremento le tiran a quien realmente los ama y cuánto lo han hecho sufrir a ese cristiano o cristiana, pero en especial al Dios que dio la vida por la salvación suya. El cristiano comprende que en el mundo va a sufrir aflicciones. Tiene el aviso de Dios que la vida enfrentada al mundo va a ser compleja, va a ser difícil. Y por tal, uno debe refugiarse en Cristo, refugiarse en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando quien se supone la iglesia, cuando se supone la compañera idónea, es realmente el causante de tal sufrimiento? Uno siempre está preparado para lo que el mundo nos va a hacer, porque entendemos que el mundo está en guerra con quien se somete a la voluntad de Dios. Pero cuando el que se dice cristiano es el que genera el sufrimiento y no quiere reconocerlo y se quiere desentender, pero por sobre todo, en una soberbia absoluta, se cree superior al que está haciendo sufrir, pero que constantemente se va a golpear el pecho, literalmente a mí me genera una repulsión, creo que tan grande como la que le generaba a Cristo el obrar de los hipócritas fariseos. Tenemos certeza de que en esta época Dios ha permitido que el trigo y la cizaña crezcan juntos. El problema está en que hoy en día se ha empezado a discernir que quien se dice cristiano en realidad era cizaña. Y hay algunos que en su falta de compromiso simplemente han sometido su voluntad a esta cizaña y están siendo no solamente contaminados, sino que además, en una ceguera absoluta, pronto van a ser desechados. El sufrimiento que eso genera para quien tiene los ojos abiertos y está completamente comprometido y sometido a las instrucciones que el Señor nos muestra en su palabra, tengan por seguro que a veces es insoportable. A tal punto que uno llega a enfermarse.
Y es en esos momentos cuando uno le clama a Dios por fortaleza. Porque cuando esa circunstancia además se sucede en un ambiente adverso, en un ambiente hostil, en un ambiente donde no existe otro que lo pueda acompañar, que lo pueda apoyar, que lo pueda consolar, muchas veces el clamor ya no es por fortaleza, sino que es: Padre, permíteme ir al descanso. Porque a veces uno ya no ve qué más puede hacer para que quien uno ama abra los ojos y se dé cuenta de la maldad que está practicando. Una de las características más grandes que ayuda al cristiano a crecer en el espíritu es la obediencia. Esa obediencia que todo niño pequeño le tiene al papá y a la mamá cuando estos le dicen: vaya, tráigame tal cosa. Y los niños corren felices a buscar lo que uno les pide. Pero llega una etapa de la vida en la cual esos niños empiezan a ver cómo obran otros niños, ejemplos de otras familias, enseñanzas de quienes no corresponde que los instruyan, y hablo literalmente de los sistemas educacionales que hoy en día imperan y que obligan a los padres a mandar a los hijos para que sean educados, y que lo que finalmente hace que esos niños sean completamente corrompidos para finalmente transformarse en cristianos que son solamente denominacionales. El cristiano profeso, el cristiano practicante, es un ser que hoy en día yo podría decir que está en extinción. Porque encontrar a uno es como sacarse la lotería, y peor aún, que dos se encuentren y que estén a la misma altura de crecimiento espiritual, yo creo que no se va a dar hasta que venga Cristo. Mis queridos, si usted sigue confiando en los hombres, tenga por seguro que usted no va a ver a Cristo. Yo hoy en día me siento como esos profetas del tiempo del Antiguo Testamento, y no puedo decir que soy un profeta, porque lo cierto es que pienso que esos hombres fueron sin iguales. Yo simplemente me siento como ellos cuando, viendo que hacían todo para que el pueblo de Israel abriera los ojos y cambiara el rumbo y se sometiera a Dios, y no había caso. Y no quedaba más que hacerlos pagar por las consecuencias de sus actos. El problema es que ya no estamos en el Antiguo Testamento esperando a un Cristo Redentor que nos va a venir a salvar. Hoy estamos en el punto en el cual Cristo ya vino y ahora viene a recolectar. Ya Él no va a preguntar
si usted es cristiano, si usted entiende lo que es el cristianismo, si usted entiende lo que es la salvación, si usted sabe lo que es Cristo, o mostrarle el ejemplo de Cristo. Él va a venir a recolectar un pueblo santo, un pueblo que esté a la altura de su carácter, no de lo que hoy se ve. Y ese sufrimiento del cristiano que es adulto, del cristiano que ve con horror cómo seres que tienen inteligencia, que tienen capacidades, se pervierten con cosas tan ridículas y que se excusan en cosas que no tienen sentido alguno. Mis queridos, debo de reconocer que muchas veces es insoportable. Y uno debe luchar con ese sufrimiento, con no dejar que el amor deje de prevalecer, pero además con el cumplir con la voluntad de Dios para que se haga su justicia. Y su justicia no tiene relación con lo que hoy vemos en los tribunales. Porque ese es un antro de injusticia, un trafiqueo. Hoy, la justicia de Dios debe ser mostrada a través de una incorruptibilidad completa ante el mundo. Y solo eso se logra estando completamente sometido a la voluntad de Dios y pedir en constante oración fortaleza, sabiduría y espíritu para soportar. Pero hoy cualquier cosa es más importante que eso. Y es cosa que usted hoy se tome 5 minutos y se analice y diga cuánto tiempo dedica a la obra de Dios y cuánto dedica a su beneficio personal. Mis queridos, el Señor nos dice que Él va a sostener a sus hijos. Y si Él nos va a sostener, ¿por qué yo tengo que hacer la obra del hombre y no dedicarme solo a la obra de Dios? El sufrimiento que hoy vive el que está completamente sometido a Dios es de las mismas envergaduras de las que sufrieron las persecuciones de los apóstoles, de los discípulos, de los profetas y de todo aquel que se sometió a Cristo y que es exactamente lo mismo que Cristo vivió cuando estuvo en esta tierra. Mis queridos, comprendan esto de una vez por todas. Si usted no está viviendo eso, usted está muy lejos de lo que es realmente ser un cristiano sometido a la voluntad de un Dios perfecto, santo y puro. Y eso ya debería hacerlo reflexionar en qué posición usted realmente está ante los ojos de Dios. Si es o no es el cristiano que dice ser.